el gran sentido solidario que están teniendo los chicos siempre en las cárceles. Realizan eh, donaciones que muchas veces quizás la comunidad no sabe, pero son muy solidarios los chicos. Le dimos como un encuadre institucional. Seguimos pasando, ahí estaban haciendo una bandera para en ocasión de la muerte de docentes en Moreno. Esto es un acto de egresados con los egresados de la unidad 21 y 41 en el año 2017. Esta que yo estoy describiendo es la etapa cuando yo era director del CENS 455. Seguimos pasando las diapositivas. Bueno, acá describo un poco lo que es eh, 456, que es en el que me encuentro actualmente. En lo que buscamos es generar una forma de enseñanza flexible, rompiendo con el modo de enseñanza tradicional, concibiendo el aula como un espacio heterogéneo, con distintos ritmos de aprendizaje. Los chicos pueden ingresar en cualquier momento, mientras algunos estudiantes vienen aprendiendo una consecución de temas desde marzo, un alumno puede ingresar en mayo por traslado de otra unidad o directamente por ingreso previa comisaría, y entonces hay que empezar de cero. Entonces, bueno, hay como distintos ritmos que hay que ir sabiendo llevar, ¿no? Y, y bueno, esos recorridos diferentes es importante atenderlos para poder el proceso de enseñanza y aprendizaje. Seguimos, Federico. La escuela en la que me encuentro actualmente fue inaugurada en el 2019, en marzo del año pasado. Es una unidad nueva, pero con algunas cuestiones edilicias que resultan un desafío porque las aulas no son muy grandes y digamos, pueden contener, quizás no es tan numeroso como el, el número de chicos que se encuentra en los pabellones. Quiero decir que podemos atender, pero no al 100% de la población no pueden entrar todos. Y eso genera, entre otros problemas que se generan por falta de mobiliario y la utilización del mobiliario para otras actividades, como para contar rápidamente algunas cuestiones. Esta foto, la de la izquierda, es del día de la inauguración, y la que está a la derecha, el primer con los estudiantes en un salón. Esa es un aula, la que se encuentra a la izquierda. Sí, seguimos, Federico. Estas fotos, bueno, la de la izquierda es del acto de inauguración, y la derecha, lo más importante de todo, la constitución de un equipo docente que pueda trabajar con una lógica específica para el contexto. Me parece lo más importante, y es lo que busco permanentemente lograr, ¿no? Un trabajo en red entre, entre todo el equipo docente, adecuando al máximo las propuestas para las particularidades tan específicas que tiene contexto de encierro. Para ser docente contexto de encierro es preferible, recomendable, que realizar un postítulo de especialización que ofrece el Ministerio de Educación de la Nación a través de distintas, que es la especialización en educación en contexto de encierro. Tiene cursada quincenal y es de 2 años de duración el recorrido. Eh, y bueno, en la región, el Instituto 15 de Campana es quien lo ha ofrecido ya en oportunidades. Actualmente no está la oferta, pero puede que más adelante vuelvan a ofrecerlo. Bueno, esta es la primera reunión que tuvimos a fines de marzo del año pasado. Federico, podemos seguir, si te parece.
Acá es un acto en el patio de una de las escuelas. Digo una de las escuelas porque en esta unidad son cuatro las escuelas. O sea, es una escuela pero dividida en cuatro edificios de escuela. Y este es un acto que la encargada fue la profesora Soledad Ferrari y se ve también en la foto a Micaela Chocobar, profesora de Historia y Geografía, entre otras asignaturas, y los chicos hacen como una especie de herradura rodeando bueno, de las actividades generales que hacemos durante el año. Seguimos, Federico. Bueno, acá la foto que está en el centro fue una capacitación que pudimos realizar con el Cedronar eh, para detectar o poder tener herramientas como docentes para eh, o ir orientando o acompañando en la difícil situación de los chicos que están eh, con situación de dependencia con sustancias eh, bueno, con drogas y otras sustancias. Y en las otras fotos se ve el patio de la escuela, de distintos módulos. Eh, eh, ¿Seguimos, Federico? Bueno, la foto que está a la izquierda es un acto, creo que fue por el 9 de julio, que un grupo musical eh, acompañó y también se ve a la derecha un grupo de alumnos trabajando en equipo para la realización de un video documental porque participamos en un certamen, un encuentro nacional de escritura en cárcel que organiza la Universidad de Buenos Aires. Esto fue después de las vacaciones de invierno del año pasado. Seguimos, Federico. Bueno, esto fue para el Día del Estudiante que hicimos actividades recreativas con los chicos, con juegos de mesa y distintas propuestas. Seguimos. Después, bueno, en asociación con la Fundación Conciencia, los terceros años hicieron todo, durante todo el 2019, un recorrido en forma conjunta con bueno, con los estudiantes eh, para que desarrollen habilidades que le permitan su futura inserción eh, luego de recuperar la libertad. Seguimos. En el mes de noviembre inauguramos murales que nos donaron de escuelas de gestión privada en cada uno de las dos murales en los pasillos de cada una de las cuatro escuelas que tenemos en la unidad. Seguimos. Estas fotos son del acto de egresados del año pasado. Bien, y me quiero detener en lo que está significando este año hacer escuela en contexto de encierro por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Nos vimos obligados a tener que llevar adelante algunas estrategias para poder generar la continuidad pedagógica, entonces llevamos adelante un programa de radio eh, que nos dio el espacio la radio Santa María de Campana, y bueno, con el esfuerzo enorme de los docentes pudimos llevar adelante y seguimos llevando adelante programas de radio que, que todas las semanas los chicos reciben y ese programa de radio que se hace con los audios que cada uno de los profesores genera, se sube a un canal de YouTube para que los chicos lo puedan seguir también por internet, porque la justicia de la provincia de Buenos Aires ha permitido el uso de
de dispositivos celulares en las unidades debido a que los chicos no pueden recibir visitas de la familia. Y bueno, eso nos permitió, nos dio la oportunidad de poder comunicarnos de este modo con los estudiantes a través de un canal de YouTube donde subimos los programas que todas las semanas se producen. También participan docentes del CENS 455 de unidad 21 y 41 y docentes de primaria. Es un trabajo colectivo que hacemos. Sumado a ese programa de radio, llevamos adelante actividades propuestas por los docentes que se le envía a los estudiantes, se corrigen y se les devuelven a los estudiantes. Y aparte de esas actividades, hemos enviado cuadernillos para resolver actividades también. Así que bueno, sí, en la siguiente imagen vemos fotos de los docentes grabando los audios para el programa. El docente que se encuentra a la derecha se llama Alexis, es el programador del programa, es como una especie de salvador que hemos tenido porque él nos permite bueno, que los audios se organicen y que puedan tener un sentido y poder enviar el programa a la radio. ¿Seguimos, Federico? Como no estamos pudiendo, los chicos no salen de los pabellones, enviamos a los pabellones afiches para las fechas patrias, llevamos adelante un folleto por el, el 9 de julio, para el 20 de junio, por el Día de la Bandera, hicimos como un rompecabezas con la figura de Belgrano en Art Pop, que hizo el docente de artística, y, o les mandamos hojas con una serie de cuestiones recreativas, por ejemplo, para el receso de invierno. Federico, el que sigue. Unos juegos de tatetí, algunos libros y hojas con sopas de letras, adivinanzas para el receso invernal, y el programa de radio continuó también durante el receso para acompañar a los estudiantes y sostener el vínculo con los chicos que están dentro del pabellón. Quiero decirles que generar escuela en este contexto, estando ellos en el pabellón, donde domina la desconfianza y puede haber tensiones por todo lo que el confinamiento puede generar, bueno, es una cuestión que nosotros la tenemos muy en cuenta y nos preocupa poder estar en contacto con los estudiantes. ¿Seguimos, Federico? Y bueno, las acciones que nosotros estamos llevando adelante fueron generales en la primera parte del año con audios que buscaban priorizar el contacto a través de contenidos y el vínculo con los estudiantes. Y en la segunda parte del año es un recorrido más cercano a cada asignatura y con mayor profundidad en las propuestas. Eso es lo que nos hemos puesto como consigna. Nos reunimos periódicamente con los docentes, como ustedes sabrán, y todo es ahora en pandemia, a través del entorno virtual, por supuesto, y ya hemos llevado adelante hasta el momento 7 actividades con los estudiantes, lo cual, producto de un gran esfuerzo, y como yo siempre digo, es casi un milagro, porque lograr que los chicos puedan hacer las actividades en todas estas circunstancias es todo un mérito. Seguimos, Federico. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas rupturas en procesos? ¿No? Porque yo les había dicho de democratización de la gestión, y, y otra de las cuestiones que había marcado era las rupturas, ¿no? ¿Por qué hablamos de rupturas? Bueno, porque el objetivo es romper con el modo de enseñanza tradicional, que si bien toda la educación tiene que tender en ese sentido, en contexto de encierro es indispensable. Enseñar a pensar, a rever la realidad, analizarla de otra manera, y que todo eso
pueda suceder con, sin perder la calidad educativa, ¿no? Que podamos ofrecer una enseñanza de calidad a los estudiantes. Y bueno, que esa lógica no sea punitivista, por el contrario, que sea dignificante. Y bueno, eso a veces nos genera alguna que otra tensión, bueno, algunas tensiones con lógicas distintas que puede tener el servicio penitenciario eh, que con quienes compartimos esta población, ¿no? Eh, y bueno, nosotros no pensamos en excluir, no pensamos en que se tienen que pudrir en la cárcel, pensamos en la educación como un acto de oportunidad para un cambio posible, estamos convencidos de eso y la experiencia nos muestra que muchos de los estudiantes logran eh, torcer el destino que estaba preparado para ellos, ¿no? Que parecía que era como una cinta transportadora y que, que ese horizonte no era sombrío y bueno, nosotros eh, vamos brindando herramientas para que eso pueda ser así, ¿no? Y bueno, acá lo que aparece es el Facebook. Si quieren, los invito a que le puedan dar me gusta a la página de la escuela, donde nosotros vamos socializando todo lo que va surgiendo. Y el canal de YouTube, por si quieren seguir el programa de radio, que también pueden suscribirse. El proyecto se llama Palabras que Liberan. Lo pueden buscar como Palabras que Liberan Campana eh, para poder seguir el canal, los programas de radio que tienen cosas muy interesantes porque no solo aprendemos todos, los docentes enseñando que siempre aprendemos y, y de todo lo que ahí va surgiendo, hay entrevistas a personas que han recuperado la libertad con testimonios interesantes. La verdad que ha sido un año de suma está siendo hasta ahora de mucha experiencia y enriquecedora para todos nosotros. Bueno, hasta acá es lo que yo tenía pensado, Matías. No sé qué preguntas puedan ir Bueno, surgiendo. exactamente. Bueno, primero, yo me anoté por lo menos 20 preguntas que te quiero hacer. Cada cosa que decías era una duda que me generaba, que me disparaba otra cosa, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y cómo, y cómo, y cómo. Pero para no acaparar, les voy a pedir por favor a las personas que tengan, yo voy a hacer una como para hacer el primer disparador, pero a las personas que tengan preguntas les voy a pedir por favor que lo digamos que pidan la palabra por el chat si quieren hablar, o si no lo escriben a la pregunta si no quieren, pues cosa de hacerlo de forma ordenada. Bueno, yo voy a empezar con una pequeña pregunta. En realidad tengo varias, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, una de las que estabas hablando en esto de los distintos trayectos educativos que cada una de las personas se van conformando ahí, y sobre todo cuando veo las fotos, la imagen del egreso. Uno cuando tiene en la educación tradicional, vos entendés primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, egresaste. Primero, segundo, tercero, o sea, entendés eso y entraste en primero en el principio del año y entraste, o sea, todas esas cuestiones que uno entiende en la educación tradicional. Y de repente vos estabas comentando que había gente que podía entrar en otros procesos, en otros momentos del año, que iban transferidos, o que tal vez tal vez hasta por cuestiones de la misma lógica carcelaria, punitivista, estaban en otra forma de no poder entrar, y de repente están ahora en el colegio, y todas esas personas llegan a un lugar de un diploma de egreso. O sea, entonces todo este camino, ¿cómo se puede transitar así? ¿Cómo es esta lógica de tener un montón de espacios disponibles simultáneos y cómo es el tema de los contenidos, del contenido curricular, cómo se aborda? Todo eso es una gran duda. Sí, en realidad la lógica es similar a las escuelas plurigrado de el docente de ámbito rural. Tiene chicos en distintos años. Llegamos a ese extremo porque los podemos ubicar en el año que correspondería, pero parece es el desfasaje durante el recorrido de la. El docente tiene que tener
en el maletín o en la mochila, preparado como un as bajo la manga, actividades de, iniciales, actividades de avance. Siempre hay un grupo con el cual vas un determinado ritmo de lo que tiene planificado hacer. Después aparecen estudiantes que y no han recorrido la materia, entonces ahí el docente tiene una propuesta como para iniciar el recorrido, y eso ocurre simultáneamente. Ahí es donde está el desafío para el docente, ¿no? De manera simultánea ir como en islas o ir al salón a los chicos como para ir acompañando. Si uno piensa el aula como dentro del modelo constructivista, puede tener las propuestas ya con cierta elaboración, textos de lectura, y bueno, poder ir haciendo el acompañamiento, ¿no? Tenemos una pregunta de María Isabel López. ¿Qué respuesta tienen los estudiantes, los alumnos en este momento en cuanto al cumplimiento de las tareas pedidas? ¿Mucha, poca? Tenemos, es variado, hay chicos que están haciendo actividades, eh, hay unos que están haciendo en forma intermitente, y también hay un número que no las están contestando, no están participando, digamos. Pero si te tendría que dar un número, la mitad de los chicos han resuelto eh, más de una actividad. Miriam, pensando en generar vínculos, si es difícil lograr que un estudiante de secundaria se vincule con sus docentes y compañeros en este contexto, ¿qué herramientas cuentan ustedes que trabajan en el contexto de encierro para trabajar estos vínculos? Pienso en la heterogeneidad de la población y en las entradas y salidas de las personas que tal vez tienen salidas transitorias o que vuelven al penal para cometer, o que salen y vuelven al penal por cometer otros delitos. ¿Cómo es esta continuidad escolar en estos casos? Bueno, nosotros depende de la empatía, de las características del docente, pero lo importante es generar el contacto genuino, cercano con los estudiantes. Enseguida perciben si lo que uno está es verdadero y lo toman de la mejor manera. Agradecidos. Agradecen en cada encuentro lo que pudieron aprender. Son muy afectuosos de lo que uno podría tener como en el imaginario es la persona privada de la libertad. Hasta incluso el más complejo, después nos devuelve cosas muy gratificantes. Lo que pasa es que hay que tener paciencia y encontrar el punto, ser paciente, atemperado en el momento oportuno para hablar, saber cuándo callar. Bueno, son todas habilidades que da la experiencia para quienes se encuentran en el cerro, pero bueno, ha habido casos de chicos que estaban muy exaltados, traen a mí, y con la dirección, y después salimos contentos y felices. Experiencia de chicos que han sido los típicos boicoteadores y que, habiendo tenido entrevistas, al punto de dotarlos de seguridad, de confianza, de sentir, y a partir de ahí se produce un cambio. Hay como una. Después hay otros casos que, por supuesto, bueno, no todos en el que no lo podemos lograr, pero bueno, esto sucede. Lo importante es el Bueno, resumiendo. sí. Bueno, acá, bueno, Candela aporta lo que le aportábamos todos, que tampoco, a nosotros tampoco nos cuesta muchísimo hacer las tareas y corregirlas también, sabelo. Eso es un hecho. Ahora, en otra de las preguntas, ¿cómo es la capacitación de los docentes antes de enseñar en ámbitos carcelarios? Sí, la formación es en normativa, nociones de salud, en sociología que implica el abordaje, las prácticas en contexto. Hay
espacios de reflexión. El postítulo de contexto de encierro tiene asignaturas. Que pueda promover la formación para el empleo. Hay un recorrido sobre la psicología del sujeto privado de la libertad, entre otras herramientas que se ofrecen en el postítulo, ¿no? Pero eso es teórico y de reflexión, un tiempo importante de teórico y de reflexión, pero después de estadísticas personales, vuelvo sobre el tema, ¿no? De si realmente podría desempeñarse en ese ámbito, y bueno, ahí es una cuestión. Bueno, tenemos una pregunta también. ¿Cuáles son las diferentes percepciones de los reclusos sobre la situación de encierro y sobre la educación en este contexto? ¿Todos los individuos en esta situación participan de las... En un momento dejé de escuchar, pero Te la repito. lo que, ¿Cuál lo es? que ocurre es que primero se acercan a la escuela por interés, porque muchas veces es para que el informe del secretario o el reporte que le pueda llegar desde que ellos están tomando educación, más como un mérito para lograr la libertad, como un bien personal y de individual, ¿no? Cuando empiezan a hacer el recorrido se dan cuenta de que el verdadero sentido de la educación y cómo los transforma. Pero primero, a veces es por ese interés, para tener una mejor visión desde la justicia durante el encierro. También hay ¿Qué beneficios respuesta? que una ley que se llama, o así es conocida como Ley Pudros, promulgada en el 2000, que les acortan los tiempos para tomar beneficios de acortamiento de teniendo progresividad en los formales o no formales en contexto de... Por eso muchas veces se inscriben por interés y ¿Qué después, respuesta tiene? bueno, le encuentran el gustito, digamos, a la... Ahora, ¿qué respuesta tienen los chicos que salieron en libertad? Laura pregunta. ¿Les sirvió lo aprendido? ¿Se frustran? ¿Extrañan la contención en ese espacio? Bueno, tenemos muchas veces contactos con el después, porque ustedes piensen que, como pasa a todos los educadores, terminan en la escuela y uno no de todos sabe qué ha sido de su futuro. Hay alumnos con los que seguimos en contacto, les cuesta conseguir trabajo, muchísimo, mucho más seguir estudiando, pero en todos hay como un cambio en su de la vida, de la sociedad, es como que se sienten con herramientas como para poder llevar adelante su vida. Bien, hasta que te aparezca otra pregunta, yo quiero meter también otra pregunta. ¿Qué pasa con el tema vos dijiste que hay una cultura punitivista en la situación carcelaria de por sí? ¿Qué pasa con estas personas y con la relación que tiene esto de los castigos en el pabellón, de la violencia que se puede generar y la relación que tiene con la escuela? Pero no solamente entre las personas que están privadas de su libertad, sino con aquellos que los tienen que cuidar, que tienen que estar ahí, con los otros, con los guardias, con el director del penal. ¿Cómo se dan estas situaciones de tensión? Sí, en el pabellón puede haber veces de manera cotidiana, pero el espacio de escuela es un ámbito que se cuida. Los chicos saben que en la escuela de cosas no pueden pasar. Más en unidad 21 y 41, que son cárceles que llevan más tiempo,
que lo que puede ser la unidad 57, que son chicos más, que son más explosivos o de alguna manera como más espontáneos, por decirlo de alguna forma, y al principio algunas cosas se vivían en la escuela, se fue entendiendo que había cosas en la escuela no deben ocurrir. Pero bueno, la violencia es algo que está como está muy ocurre con mucha frecuencia, porque bueno, las historias de vida, las situaciones, es como que retroalimenta la cuestión. Y el servicio penitenciario, ese disciplinamiento que, para evitar los conflictos, y están en situaciones difíciles muchas veces. Los educadores, la verdad que somos privilegiados en ese sentido, y bueno, lo que yo siempre les digo a los docentes, tenemos estudios de que los docentes de que suceden cosas distintas a lo que sucede en otros ámbitos. En otros lugares pueden determinadas lógicas, establecer modos de bueno, pero en la tiene que ocurrir otra cosa. Por suerte, nosotros tenemos en la escuela todo lo que uno imagina en la escuela, así que por suerte lo podemos reproducir de ese modo, pero es una construcción permanente y a veces hay como un intento de avanzar sobre el espacio que no depende del docente, se puede poner el freno para que no entren los guardias a buscar en cualquier momento mientras ocurre una clase, para que no vengan a notificar de cosas, bueno, todo puede esperar, porque lograr, que es lo que yo siempre explico, que un estudiante en este tipo de contexto se concentre en lo que el docente está explicando, tiempo, y en un segundo eso que ha llevado quizás se deshace con un chasquido. Hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, pero lo logramos y muy bien. Otra pregunta que da Martín Andrada es ¿con qué título o acreditación salen los chicos del penal? En la unidad 21 y 41 del CENS 55 la orientación es en economía y administración, y en el CENS 56 es un bachiller de 3 años, como eran los bachilleres nocturnos, la resolución 1121/02 con las ciencias sociales. Bueno, el de la otra unidad, bien, otras unidades también. Bueno, ahí ya están, justo Maxi Oliva estaba haciendo la misma pregunta de orientaciones y yo, las paredes, por ejemplo, lo primero que me sorprendió es ver paredes tan altas, o sea, no poder ver lo que pasa del otro lado, eso me chocó mucho de verlo, pero también hay una cuestión que en mi imaginario, que te quería preguntar, ¿qué pasaba con las profesoras, las mujeres que estaban dando clase en ese espacio? Sobre todo en un contexto en donde uno tiene todo un montón de cuestiones construidas, cómo puede llevar a darse. Yo pensé, en mi desconocimiento, por ejemplo, que solamente eran profesores varones los que estaban ahí, en mi desconocimiento, y ahora veo una foto que llena de profesores mujeres, y entonces te tengo que preguntar, bueno, contame un poco este contexto. Como en todo el sistema educativo, el universo docente es femenino, en su mayoría. Y felizmente, porque me parece que el empoderamiento de las mujeres y todos los movimientos que se están generando actualmente no mujeres en su mayoría, como educativo, y eso genera algunas cuestiones de microchismos que vigentes en la sociedad con respecto al modo de vestir, algunas que otras cuestiones. Pero bueno, en realidad, profesoras, si
Si ellos tuvieran que elegir, elegirían profesoras. Las respetan, las valoran muchísimo. Y no, como les cuento. En realidad, más un tema para los varones que para las mujeres. Hay aquí presente alguna docente de contexto de encierro y no sé si para Diana, afirmarme o para decirme, no hay problema con expresarse. Sí, Diana Martínez había hablado de esto, había Diana. en el chat. Diana Si hacía el querés comentar comentario algo, Diana. que nos respetan mucho, había Sí, dicho Diana. sí, respetan. Yo, o sea, entré con los mismos temores que puede entrar. ¿Escucha? Que puede entrar alguien por primera vez en un contexto así. Y en realidad nos respetan muchísimo. No hemos tenido ningún problema al respecto. Y yo creo que, como dice el director Lucas, una vez que se genera el vínculo, se genera la empatía, bueno, ahí empieza todo. No se construye de un día para el otro. A mí tampoco, que me fui, entré y ya está, pero quiero decirle que no, el respeto es, tanto yo soy una mujer grande, pero tanto como para las chicas jóvenes, no, nunca ha pasado nada inadecuado. Así que, no, bien. Gracias, Diana. Otra pregunta, Alejandro Rumberger nos pregunta si las materias artísticas, qué rol cumplen en este contexto y qué carga horaria. En realidad, en el plan de estudios de los bachilleratos no existe. Lo que hemos hecho en el plan de la unidad 57, especializada y en primer año, por recomendación de la inspectora jefe en su momento, el momento de creación, que nos pidió que alguna asignatura institucionalmente, arte y derechos humanos en primer año, recorrido en el que ellos puedan tener la oportunidad de, en expresiones. Bien, hay otra pregunta, Laura Casals, disculpen, pregunta, en el marco de esta experiencia, ¿hay presentes propuestas de educación superior? Y si las hubiera, ¿hay articulación con ellas? Lamentablemente, desde el 2013 que yo estoy en la gestión, venimos llevando adelante acciones para poder implementar carreras técnicas con una propuesta del Instituto 15 de Campana. Hay un expediente en la que prosperó hasta el momento. Y en relación a universidad, tuvimos la Universidad de Luján, tuvo una experiencia en la cual no se cumplieron pagos de arancel, de los, perdón, de los honorarios del servicio penitenciario de esa universidad y tampoco prosperó. Así que no, lamentablemente no estamos teniendo esa posibilidad de articular con el nivel o la universidad. Tenemos varias preguntas, por suerte, vamos acá, siguen otra. Pregunta Martín Andrada, ¿qué Perdón, quiero reformas aclarar debería con tener? respecto a eso, Sí. lo que estamos diciendo sobre las ofertas de nivel superior. En realidad hay muy pocos lugares en la provincia, prácticamente 3 o 4. La Plata, que tiene la Universidad de Extensiones en algunas unidades, porque hay varias. La Universidad del Centro en Tandil, el área de Tandil, y Mercedes tiene carrera en la cárcel de esa localidad. Y después eh, la UNSAM en Martín. Pero hay cerca Bueno, de 60 cárceles y de las 60 no llegan a 10 las de nivel superior.
Bueno, como te decía, Martín Andrada pregunta, ¿qué reformas pensás que debería tener el sistema penitenciario para realizar una mejor reinserción de los pibes? Que, bueno, para mí las experiencias carcelarias que son conducidas por psicólogos o sociólogos, o sea, con personas formadas en otras áreas que no sean de cómo están concebidas en nuestro sistema en Uruguay, con innovadoras. Y lo que pasa es que para que cambie el servicio penitenciario hay que cambiar también la justicia en su conjunto. Es un cambio profundo el que hay que lograr para que verdaderamente pueda haber otra perspectiva, ¿no? Bueno, tenemos dos preguntas que van más o menos de la mano. Cecilia Aguilar y Verónica Costa pregunta, ¿en qué contenidos de la cursada hay articulación con la ESI? Pregunta Cecilia, y a la vez Verónica te pregunta, ¿qué crees que es necesario rever de la propuesta curricular? No, nosotros la ESI la conseguimos en todas las asignaturas. Tienen que haber propuestas durante el año en todas las asignaturas, los docentes los todas las oportunidades que, que lo vemos conveniente aparece fuertemente. Hemos abordado y cómo relación entre el hombre y la mujer al interior del noviazgo. Hemos hablado de, en el recuerdo, por ejemplo, en la unidad de Sánchez, feminista, abolicionista, que habló la trata de personas, y haciendo una provocación permanente para romper con estereotipos. Alumnos enojadísimos porque plantean cuestiones. Cuando hablamos del ESI se enojan mucho el tema de la homosexualidad, porque son muy extremos con esas cuestiones, pero bueno, nosotros vemos todas esas que ir derribando pensamientos de otra época, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, generamos como ahí una permanente provocación para un Maxi Oliva pregunta si hay una función de contención o atención social de los reclusos por parte de la escuela, o eso se trata en otro ámbito. Nosotros hacemos de todo. A veces hacemos cosas que parecieran estar fuera del propósito de contención y de ayudas. Los muy solidarios. Hemos llevado productos de higiene, hemos llevado que se necesitan cuando vemos que es los formamos en todas estas cuestiones de acción que pueden incluso pensar, nosotros pensamos en ellos y cómo ellos a través de la visita cosas a sus familias. Y en ese sentido, en el aula se produce permanentemente, ¿no? Entre los docentes y los estudiantes, y con una extensión de esa comunidad, ¿no? Que no es visible, pero presente, que son los familiares. Bueno, estaríamos llegando ya al final de las preguntas, para que nos den el tiempo. Tengo dos preguntas más. Justo había cerrado las preguntas y Martín mandó una y vale la pena decirla.
y alguien quiere decir 3 preguntas más, por lo que veo en una cámara, pero veremos. La pregunta que comentaba Patricio, pregunta si es posible pensar en un tipo de articulación en nivel superior con formación docente. ¿Se puede ser ex presidiario y docente? ¿Cómo eso se puede? Él dice que puede ser que no lo tenga entendido, que no por estatuto. ¿Cómo ves esta función? Sí, el estatuto no lo permite. Tendría que modificarse el estatuto docente. Por el momento hay una limitación para el ejercicio, pero sí en la forma técnica, usar carreras de orden técnico, universitario sí, pero carreras de formación docente, el estatuto nos limita. Bueno, Martín Andrada pregunta si tenías prejuicios antes de empezar a trabajar ahí. Tenía prejuicios, la verdad que desconocía completamente ese ámbito, y cuando me lo propusieron fue instantáneo mi respuesta para empezar a trabajar en contexto de entorno. No pensé en nada en realidad. La respuesta sería que la verdad que no tenía ningún prejuicio. Después, Laura, ¿considerás que sería útil la inclusión de materias artísticas, sobre todo de... Nosotros en general las tenemos asignaturas artísticas. A mí tendrían que estar en todos los ámbitos. El arte es transversal, por supuesto. No solo lo que sería pintura, dibujos, el teatro. Hemos tenido varios años ciencias de teatro y han sido muy en la unidad 21 y 31 durante años funcionó un taller de teatro, y la verdad que bueno, le generaban los chicos y promovía la expresión, mejoraba la comunicación, así que muy buena experiencia. Bien, Diana habló por el chat que quería aportar algo al respecto sobre esto, pero ¿alguna otra pregunta que quisieran quedar, o para ir ya cerrando este tema? Bien, entonces, ya para darle un cierre, primero, Lucas, quisiera agradecerte de corazón. Yo tuve la grata experiencia de conocerlo a él en el postítulo de Educación y Derechos Humanos. Ver el trabajo que estaba haciendo, saber lo que está, y la verdad que fue es una cosa impresionante el entender por primera vez este acercamiento y sobre todo el compromiso del trabajo que pone. Ah, desapareció Lucas, ¿para qué no lo encuentro? Ah, se le cortó la comunicación. Vamos a ver, ahí volvió. No te perdiste de nada, Lucas, justo te estaba lavando, estaba diciendo un montón de cosas lindas sobre vos. Bueno, nada, agradecerte mucho. Los y las estudiantes del Instituto 8034, realmente con esto tenemos un montón de trabajo, un montón de insumo para poder trabajar, y sobre todo pensándonos en la Semana de la Educación, tenemos un montón de cosas para poder debatir en otras charlas, en otros espacios, como estos espacios que muchas veces son invisibilizados, como son, o sea, que parecen de película, pero que están y que son cuestiones reales, y sobre todo esto, que a pesar de estar en un contexto de encierro, a esa persona le asiste un derecho, y ese es el derecho de la educación. Entonces, como tenemos, y entender ese entrecruce, si se quiere, entre choque de derechos que puede llegar a haber entre estas situaciones, es algo muy, muy interesante como para abrirnos una ventana para poder hablar de esto. Así que te agradezco de corazón.
y les agradezco a todos y a todos por estar aquí, y los invitamos a las 18 horas para el inicio oficial, la apertura oficial de esta Semana de la Educación. Lucas, si querés decir algo más. Sí. Agradecer el espacio, agradecerte, Mateo, compartido las instancias finales de la especialización educativa de los que han estado aquí. Llegué a ver todo lo que está en el chat, pero bueno, que ahí ha generado inquietudes y bueno, es una oportunidad para visibilizar la educación en contexto de encierro, por la cual trabajamos mucho. Así que muchas gracias por el interés. Gracias. Bueno, entonces los despido a todos y a todas y nos vemos a las 18 horas en la apertura oficial. Y después tenemos a las 20 horas con Sonia Bernstein y Cristina Kirianovich. Vamos a estar trabajando juegos musicales en el aula.